Vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor para este día. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, donde voy a dar lectura a la palabra del verso 48 al 50. Es una palabra que el Señor me ha estado inquietando nuevamente, hablándome en ese sentido. Y esta palabra esperamos que el Señor nos inspire en esta hora para podernos relacionar con Él de la manera que Él está buscando direccionarnos a través de esta palabra. Lucas capítulo 2, verso 48 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él le habló. Palabra del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, en esta hora queremos ser enseñados por ella. Queremos ser guiados. Queremos recibir, Señor, aquel plan que tú tienes para con nosotros, aquel diseño que tú tienes para nuestra vida. Señor, que esta palabra venga a corregirnos, a direccionarnos de acuerdo a tu plan. Señor, queremos ser bendecidos a través de esta palabra. Gracias a Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los negocios del Padre, los negocios de Dios, no son como cualquier otro negocio. Los negocios de Dios, los negocios del Padre, aquel negocio al cual se refirió Jesús, es un negocio que trasciende las edades, trasciende la historia, se proyecta hacia la eternidad. Y es un negocio que no tiene que ver con este mundo, sino que tiene que ver con el reino de Dios. Y el Señor nos ha invitado a ser partícipe de sus negocios. El Señor no le dio los negocios, no compartió los negocios con cualquier persona, sino que lo ha reservado para aquellos que creen en su nombre, para aquellos que tienen un llamamientos a alcanzar vida eterna a través del sacrificio de Cristo, llamamiento que tiene que ver con que ahora somos hijos de Dios, llamamiento que tiene que ver con que somos reconciliados con Dios. Y los negocios del Padre que Jesús habla tienen que ver con herencia, Nosotros no tan solamente que podemos desear tener los beneficios del negocio del Padre, sino que nosotros tenemos que querer heredar el negocio del Padre. ¿Y cómo se entiende esto? Tuve la oportunidad de escuchar un precioso mensaje de un pastor argentino, y él en ese mensaje recuerdo que él hablaba de hizo el desarrollo, ¿cierto? La presentación de una ilustración que tenía que ver con un joven que fue adoptado por una familia, un joven que recibió el cariño de este hombre y su mujer, y también recibió, ¿cierto?, la amistad, el cariño de los demás hermanos. Este muchacho llegó a esa familia a través del negocio familiar. Este hombre tenía una pequeña imprenta, y este hombre era un hombre esforzado que comenzó con un negocio muy pequeño, muy básico, y de a poco fue creciendo. Y cuando este hombre tenía ese negocio pequeño, llegó este jovencito como aprendiz de ese negocio. Y este muchacho amaba el negocio que este hombre tenía, y le seguía en todos los pasos. Él quería aprender de todo, y pasaba el mayor tiempo al lado de este hombre y ahí en el negocio. Paralelamente a esto,
los hijos de este hombre iban al negocio, pero no participaban de la imprenta. Iban al lugar, pero no se interesaban en el negocio de su padre. Pero sí obtenían los beneficios. Tenían una buena casa, tenían un buen pasar, tenían una buena comodidad, ¿cierto? Que eran los beneficios del negocio. Pero no estaban interesados en el negocio de su padre, así como este muchachito que llegó como aprendiz. Pasaron los años y el negocio creció. Este hombre envejeció y finalmente este hombre muere. Y cuando el abogado de la familia los llama para leer el testamento, deja a la familia casa, deja a la familia propiedades y deja a la familia bienes. Pero el negocio se lo deja al muchacho. El negocio se lo entrega, se lo da por heredad, ¿cierto?, a este muchacho que entró como aprendiz. Y los demás de la familia cuestionaron, alegaron, y el abogado le dijo: esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de la herencia del Padre. Mis hermanos, y esto nos viene a retratar, esto nos viene a mostrar la diferencia de ser un beneficiario de los negocios del Padre y la diferencia de ser uno que trabaja en los negocios del Padre. Jesús no tan solamente era un beneficiario, sino que Jesús estaba interesado. Él creía necesario trabajar en los negocios del Padre, atender los negocios del Padre. Y la pregunta que viene para nosotros en esta hora: ¿en qué estamos interesados nosotros? ¿Estamos interesados en los beneficios del negocio del Padre, o estamos interesados en el trabajo del Padre, en el negocio del Padre? No tan solamente estamos interesados en ser herederos de los beneficios, o estamos interesados también en ser herederos del negocio del Padre. Y la palabra de hoy nos direcciona en lo que es la voluntad de Dios respecto a cómo el Señor quiere relacionarse con nosotros. Hay una relación que Dios establece con nosotros desde el principio, desde la creación, y tiene que ver con lo que es relación y dominio. Relación y dominio. Hay en los negocios del Padre, tiene que ver un asunto de relacionamiento con Dios y un entender del dominio que Dios nos ha dado para atender sus negocios. La palabra del Señor nos dice ahí en Génesis 1: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vio Dios que lo que había hecho fue bueno en gran manera, y Dios puso al hombre para que fuera Señor de esa creación. Y nosotros vemos ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 3, que Dios buscaba el relacionarse con el hombre. Dios hablaba con el hombre. Dios buscaba el tener esa relación. Y mientras Adán y Eva estuvieron bajo la obediencia de Dios, ellos se relacionaban con Dios. Pero eso en un momento se quebró. Pero ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el diseño de Dios? Primero, tener una relación con el hombre, y segundo, que el hombre ejerciera dominio sobre la creación. Entonces, cuando hablamos nosotros de los negocios del Padre, estamos hablando de relación y estamos hablando de dominio. Jesús nos invita siempre en su palabra
a relacionarnos con el Padre, a conocer al Padre, a nosotros percibir el amor del Padre. Jesús, cuando enseña la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Él dice que vosotros oraréis de esta manera. Cuando ustedes entren en oración, no repitan cosas vanas, no repitan cosas que no tienen valor, sino que oren así. ¿Y cómo dice él? Padre Nuestro, Padre Nuestro. Ahora bien, hay un tema de relación y hay un tema de dominio que Dios quiere establecer con nosotros. Primero, relacionarnos con Dios, y Jesús nos direcciona, nos da el ejemplo de relacionarnos con el Padre. Jesús siempre quiso manifestar el carácter del Padre para que nosotros, a través de su palabra, pudiéramos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Y luego, cuando Jesús dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando eso? Primero hay un tema de relación con Dios y luego hay un tema de dominio. El tener poder es para dominar, el tener poder es para atender los negocios del Padre. ¿Dónde es necesario estar? A Jesús le preguntaron a sus padres, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te alejaste de nosotros? ¿Por qué no estás con nosotros? Y la respuesta de Jesús fue, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué es lo que denota la palabra necesario? En el significado, ¿cierto?, de esta palabra, dice que necesario tiene que ver con algo que debe ocurrir, algo que debe hacerse, algo que debe existir, o la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. Cuando hablamos de necesario, ¿cierto?, el sinónimo dice que es algo que es imprescindible, inexcusable, insustituible y forzoso. Cuando hablamos de necesario, es algo que no se puede reemplazar. Y cuando Jesús le dice a su Padre, en los negocios, a sus padres terrenales, ¿cierto?, a José y a María les dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él está diciendo, esto no lo puedo reemplazar, esto tiene que hacerse, esto es impostergable. Jesús mismo, luego nosotros en la palabra vemos que él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En Mateo capítulo 16, verso 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vino Pedro, le dijo, Señor, que no sea así. Señor, no vayas, no es necesario. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Esto es necesario, me es necesario. ¿Por qué? Porque responde al diseño de Dios, responde al plan de Dios. Y Jesús lo tuvo esto presente desde niño. Y vivió una vida consecuente respecto a lo que Dios había determinado, ¿cierto?, como necesario que Jesús hiciera. Ahora bien, ¿qué es lo necesario que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es aquello que Dios ha determinado para nuestras vidas y que es irreemplazable y es impostergable? Yo quiero decirle que usted y yo somos únicos y Dios ha determinado una tarea para usted y para mí y nosotros somos irreemplazables en el plan de Dios. Usted puede decir, o yo puedo decir, pero puede haber una persona más. Sí, puede haber otra persona más, pero en el plan de Dios te eligió a ti. En el plan de Dios me eligió a mí. Y Dios lo determinó de esa manera. En el plan de Dios, Dios envió a su Hijo para que Él pagara, para que Él subiera a la cruz, ¿cierto? Y pagara todas nuestras culpas, para que Él venciera la muerte. Cuando Jesús determinó eso, cuando Dios determinó eso para Jesús, no
Dios no pensó en un ángel, Dios no pensó en un serafín, Dios no pensó en un arcángel. Dios pensó en su Hijo. ¿Y su Hijo qué dijo? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Jesús sabía el principio y el final del plan. Y aún así, Él le dijo, es necesario que yo esté ahí. ¿Cuál es el plan revelado de Dios para usted? ¿Cuál es el plan de Dios revelado para mi vida? Cuando nosotros tenemos conciencia, conocimiento de lo que Dios ha manifestado como voluntad, como diseño para nosotros, nos quedan dos alternativas. Oír la voz de Dios o ignorar la voz de Dios. Son las únicas dos alternativas. Oír y obedecer la voz de Dios o ignorar la voz de Dios. Jesús eligió obedecer, seguir el plan que Dios había establecido. En el capítulo 4 del libro de Juan, en el verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Habla de algo que era irreemplazable, algo que era impostergable. ¿Y por qué Jesús tuvo que ir a Samaria? Porque ahí en el pozo de Jacob se encontró con la mujer samaritana. Y usted conoce el diálogo que Jesús tiene con esa mujer, donde le da a conocer las verdades del reino de Dios. Y esa mujer es transformada, y no solamente es transformada su vida, sino que es transformada la vida de de ese pueblo, de todo ese lugar. Entonces, cuando Jesús va a ese lugar, Él estima que es necesario, me es necesario ir a ese lugar. Hay situaciones, hay condiciones, hay acciones que nosotros tenemos que hacer y que son impostergables y que son necesarias, y pongan lo que nos pongan por delante, nosotros decimos, no, tengo que hacerlo, y no la podemos delegar a nadie. Es necesario que la hagamos. Y la palabra de hoy nos está hablando respecto al diseño de Dios, que hay cosas que nosotros estamos llamados a hacerlas. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre también lo hace, el Hijo igualmente lo hace. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? De que Jesús estaba siempre pendiente, siempre atento a lo que el Padre estaba haciendo, y lo que hace el Padre lo hace el Hijo, porque el Hijo dice no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y la respuesta tiene que ver con dónde están puestos nuestros ojos. ¿Dónde está puesta nuestra vista? ¿A quién estamos siguiendo? Si nuestra vista está puesta en Dios, nosotros vamos a estar, ¿cierto?, siguiendo lo que el Padre está haciendo. Nosotros vamos a estar atentos a lo que Dios está mostrando. Pero si nuestros ojos están puestos en otro lugar, en otros intereses, nuestros intereses propios van a estar ajenos a los intereses de Dios, van a estar ajenos a los negocios del Padre. Jesús estaba atento a lo que el Padre estaba haciendo, y como estaba atento, Él conocía lo que el Padre quería que él hiciese, y Jesús lo hacía. La palabra del Señor nos muestra aquellas cosas que son necesarias, que todo creyente tiene que hacer. La palabra del Señor nos habla de aquellas cosas que para todo hijo de Dios, desde el principio, es necesario que nosotros hagamos. Primero, para relacionarnos con Dios es necesario nacer de nuevo. Tú no te puedes relacionar con Dios en la carne, sino que tú tienes que relacionarte en el Espíritu. Y es lo que Jesús le declara ahí a Nicodemo.
En el libro de Juan, capítulo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciéndole, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Atento a esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Usted sabe, por revelación de la palabra, por revelación de su Espíritu, de que nosotros para relacionarnos con Dios tuvimos que nacer de nuevo. No tan solamente era posible relacionarnos con Dios a través del nacimiento natural, sino que tuvimos que tener ese nacimiento en el Espíritu. Cuando llegamos al encuentro con Jesús, nacemos de nuevo, alcanzamos una nueva identidad. Ya no tan solamente somos hijos de Fernando y de Juanita, sino que ahora soy hijo del Padre Celestial, del Padre Poderoso, del Padre que me ha adoptado como hijo. No tan solamente en el tema natural, sino que ahora han nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces, lo que primero el hombre y la mujer de Dios, para relacionarse con Dios, tuvo que haber nacido de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo, dice Jesús. Luego, otra cosa que es necesario es que nosotros entendamos que el que tiene que crecer en nosotros es Jesús y nosotros menguar. ¿Cómo lo dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es la palabra del profeta, es la palabra de Juan el Bautista cuando ve que viene Jesús y Jesús comienza a tomar protagonismo. Sus discípulos, los discípulos que Juan tenía, fueron y le dijeron, este está tomando tu lugar, este está creciendo. Y ahí Juan le dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Mis hermanos, y esa es una verdad que nosotros tenemos que practicar. Cada día nosotros tenemos que menguar para que la persona de Cristo crezca en nosotros, para que el carácter de Cristo sea revelado en nosotros. Y el viejo Juan tiene que morir y va a nacer un nuevo Juan, la identidad de Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús en mí. Es necesario también adorar al Señor. Como dice la palabra, Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesario que le adoren. ¿Cuánto estás adorando al Señor? Yo me gozo en este lugar cuando podemos estar, los que estamos aquí, ya vemos 5 personas y adoramos al Señor en este lugar. Y esa presencia del Señor viene a llenar todo este vacío. ¿Por qué? Porque el Señor se goza en la adoración, el Señor se complace en la adoración de sus hijos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Adorarlo en espíritu y en verdad. El próximo domingo vamos a tener la oportunidad de adorar al Señor. Todos juntos en este lugar. Hermano, yo ya siento eso. Yo ya estoy viviendo eso, hermano. Estoy viviendo eso. Damos la gloria al Señor. Es necesario hacer las obras que Él nos ha dado. ¿Cierto? Primero, es necesario nacer de nuevo. Luego, es necesario que el Señor crezca, que el Señor vaya creciendo en nosotros. Luego es necesario que el Señor sea adorado por nosotros y también que nosotros hagamos las obras que Él nos ha dado. Es necesario. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 9, verso 4,
me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Cómo interpreto yo esto, mi hermano? Una de las cosas que yo agradezco a Dios, de que me llamó a edad joven, siendo un jovencito tuve el encuentro con Jesús. Y yo algo que me satisface es que he podido entregar los mejores años a mi Señor. Años de mi juventud, años de fortaleza, años de capacidad, se lo he podido entregar y servir al Señor. Porque la noche viene. La noche viene. La noche se refiere a cuando mis ojos ya comiencen a cerrarse y ya no tengan la fuerza, no tengan las capacidades, ¿cierto?, para servir al Señor. Pero mientras el día dura, mientras estoy fuerte, mientras estoy vigente, mientras tengo capacidades, puedo servir a mi Señor. Es necesario, dice la palabra, hacer las obras de aquel que me envió. Me es necesario hacer las obras de aquel que me llamó. No esperemos pastor, cuando yo me jubile voy a servir al Señor. Pastor, cuando yo termine de criar a mis hijos voy a servir al Señor. Hay que hacer un espacio para el bastón. Hay que hacer un espacio para ayudarlos, porque ya vienen tan desgastados, vienen tan viejos y viejas que ya no sirven. Y perdone que lo diga de esta manera. Si el Señor ha dado lo mejor de Él para nosotros, ¿por qué tenemos que esperar el cumplimiento de que cuando jubile lo voy a hacer, cuando termine de criar mis hijos lo voy a hacer, cuando tenga mi vida asegurada lo voy a hacer? Este es el tiempo para servir. Este es el tiempo para servir. ¿Tienes fuerza? Sirve al Señor. ¿Tienes capacidades? Sirve al Señor. Me es necesario hacer las cosas del que me envió. Nos es necesario hacer aquellas cosas de aquel que nos ha llamado. Yo glorifico al Señor. Glorifico en el Señor por esta iglesia. Porque hay hombres y mujeres de Dios que están entregando lo mejor de sí en este tiempo. Y siendo que son personas ocupadas, siendo que son personas con responsabilidades, pero igual están sirviendo al Señor, y la gloria sea para el Señor y la bendición sea para esas personas. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, porque somos hechura suya, fuimos creados por Dios, natural y en lo espiritual, en el primer nacimiento y en el nuevo nacimiento, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, cuando tú fuiste llamado por el Señor, cuando el Señor Jesús sale al encuentro de tu vida y tú eres perdonado, eres reconciliado con Dios, no es para que tú te quedes sentado. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay una tarea, hay un llamamiento, hay algo que Dios preparó para que tú hagas. Por lo tanto, cuando el Señor te llamó, cuando el Señor salió a tu encuentro, cuando el Señor te reconcilió con el Padre, es para que tú estés en los negocios del Padre. Es para que sigamos el ejemplo de Jesús. Hay obras preparadas para ti de antemano. Nadie de la iglesia puede decir: yo no tengo nada que hacer, yo no soy útil, yo no tengo capacidades. No, Dios tiene algo para que tú hagas. Dios ha preparado algo para que tú hagas. Dios quiere que tú seas una persona, que tú seas una hija, un hijo de Él, que esté interesado en sus negocios,
que esté involucrado en su negocio. No tan solamente que estemos siendo beneficiarios de los negocios del Padre, sino que participemos activamente en los negocios del Padre, y en eso hay diferencia. ¿Por qué somos conocidos? ¿En qué somos conocidos? Jesús se dio a conocer de que Él, su interés, sus fuerzas estaban para atender, que para Él le era necesario atender los negocios del Padre, estar en los negocios del Padre. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, la pregunta, ¿usted sabe o usted ignora cuál es el lugar donde Dios lo quiere tener? ¿Cuál es el negocio donde el Señor lo quiere tener? ¿Cuál es el llamamiento que Dios le tiene? ¿Usted conoce dónde Dios quiere que usted esté trabajando? ¿Dónde Dios quiere que usted se esté moviendo? ¿Usted conoce el negocio del Padre? ¿Lo sabe o lo ignora? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si los demás saben. Si los demás saben de que usted está atendiendo los negocios del Padre. Es si los demás saben si usted está atendiendo los negocios del Padre. Y lo voy a manifestar de esta manera, ilustrar de esta manera. Creo conocerles en gran medida a los hermanos de la congregación, y sé cuáles son sus ocupaciones y sé cuáles son sus horarios, y no me atrevería de ninguna manera a programar una actividad, un culto para un día lunes ahí a las 10 de la mañana, porque sé que están ocupados en sus responsabilidades. Sé que el Víctor está trabajando allá en la escuela naval. Sé que la Fran está ahí en el hospital. Sé que el Israel está atendiendo ahí su negocio de instalaciones. Sé que la Connie está trabajando ahí en aquello que el Señor la colocó. Y así puedo seguir nombrando. La pregunta es si los demás conocen. Si los demás conocen lo que tú estás haciendo. Pero ahora yo me refiero a si los demás conocen de que tú estás atendiendo los negocios del Padre. Hoy nosotros estamos aquí atendiendo los negocios del Padre. Hoy ustedes están ahí en casa atendiendo los negocios del Padre. Yo, no siendo pastor, siendo un simple creyente, comencé a tomar decisiones y comencé a manifestar mi interés de estar en los negocios del Padre. Y eso se fue transmitiendo y se fue conociendo por los demás. Y sabía de que hay días que a mí no me pueden invitar en ciertos horarios, porque saben que yo estoy atendiendo los negocios del Padre. Entonces tenemos dos preguntas que responder. ¿Tú sabes el lugar que te corresponde? ¿Tú sabes lo que tienes que atender? ¿Tú sabes aquellas obras que de antemano Dios preparó para que tú atendieses? ¿Las conoces? Y segundo, ¿los demás conocen que tú estás trabajando en los negocios del Padre? Jesús se lo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo quiero decirle, iglesia, en esta mañana, de que es necesario que nosotros atendamos los negocios del Padre, que conozcamos dónde tenemos que responder, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que llevar adelante de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha dado. Y segundo, que los demás también conozcan, de que tú estás atendiendo los negocios del Padre, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10, anótelo y léalo, porque ese es un cumplimiento del diseño de Dios en nuestras vidas. Los negocios de mi Padre me conviene estar. Hay dos tipos de negocios. La Biblia nos habla de dos tipos de negocios. Uno, de lo que está hablando Jesús, los negocios del Padre. Y los otros, el otro negocio, son los negocios de la vida. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, verso 4, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. A aquel que lo tomó por soldado. Repito, ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te llamó? Dios te llamó. ¿A quién tenemos que agradar? Al que te llamó, a Dios. Y para agradar a Dios, nosotros que estamos, ¿cierto?, en los negocios del Padre, la palabra que el apóstol está declarando ahí a Timoteo le está diciendo: ninguno que milita en el reino de Dios, ninguno que milita en la iglesia del Señor, ninguno que milita en el ejército del Señor, se enreda en los negocios de la vida. A fin de que pueda agradar a aquel que lo llamó. Me ha tocado hablar con personas que me dicen: pastor, no puedo, estoy impedido. Están de tal manera enredados en los negocios de la vida, fueron seducidos de tal forma que cuando quieren ya no pueden. Y esto tiene que ver con a quién estoy mirando, hacia dónde voy edificando mi vida, hacia dónde voy construyendo mi vida. ¿Lo voy haciendo mirando el diseño de Dios o lo voy haciendo de acuerdo a lo que el mundo me está entregando? Ninguno que limita en el reino de Dios, ninguno que limita en la familia de Dios, ninguno que milita en la iglesia del Señor se enreda en los negocios de la vida, de manera de poder agradar a aquel que nos llamó. Pues que tengamos nosotros puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es apto, dice la palabra del Señor, Jesús lo dice, no es apto para el reino de Dios aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el diseño de Dios, para poder realizar, para poder llevar adelante, para poder cumplir con la encomendación que Dios nos ha revelado. Y si no te la ha revelado, si no te la ha mostrado, yo quiero que comiences a mirar al Padre. ¿Cómo miro al Padre? Lo miro en oración y lo miro en lectura de la palabra. ¿Cómo miro al Padre? Escuchando el mensaje de su palabra. ¿Cómo oigo la voz de Dios? Pidiendo que el Espíritu Santo me esté hablando, me esté revelando, para conocer aquello que Dios tiene como diseño para nuestra vida. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Incline su cabeza, su rostro, y vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, tus negocios son especiales y hemos de considerarnos privilegiados el que tú has determinado, el que tú, Señor, has diseñado. Señor, en tu preciosa voluntad, el que nosotros seamos partícipes de tus negocios, no tan solamente beneficiarios, que cosa que agradecemos, Dios, sino que, Señor, nosotros nos interesamos en tus negocios, Señor, para que tu negocio siga creciendo, se siga extendiendo y pueda llegar a otros. ¿Cuál es el negocio?
el salvar a los que están perdidos, el reconciliar a los que están lejos, el acercar a ti todos aquellos, Señor, que se están perdiendo y que tú los reclamas como hijo. Señor, damos gracias por tu palabra. Toda gloria y toda honra suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.